Shanti, Shanti, Shanti. Om, paz, paz, paz. Om Namah Shivaya. Feliz día de Rama. Vamos a hoy ir hacia una historia de el Ramayana, la historia más importante. Los satsang pasados los hemos dedicado a prepararnos para el día de hoy, y el satsang pasado empezamos eh, leyendo del Ramayana el nacimiento de Rama. Vimos cómo el señor Rama nació de su padre Dasharatha, que no podía tener hijos y que hizo un gran yajna, un gran sacrificio, un gran fuego, comandado por un sacerdote especializado, y ese sacerdote invocó en el fuego a una divinidad, y la divinidad salió del fuego con un pote en las manos, y ese pote traía un néctar divino, y ese néctar fue dado a las esposas de Dasharatha, que tenía tres esposas: Kausalya, Kaikeyi y Sumitra, y le dieron la mitad del pote a Kausalya, que era la principal esposa. Luego le dieron a Kaikeyi la otra mitad, y después cada una de ellas le dio la mitad de su pote a Sumitra. Y vimos cómo de la bebida que tomó Kausalya nació Rama, el avatar. De la bebida que tomó Kaikeyi nació Bharata, el siguiente hermano. Y de Sumitra nacieron los dos gemelos llamados Lakshmana y Satrugna, creo que era el otro. Estos eran los cuatro hermanos, que en realidad son cuatro avatares. Es la divinidad Vishnu que nació en esas cuatro formas. Por supuesto, el principal fue Rama, que es el que encarnó, digamos, más rayos de Vishnu, del señor Vishnu, pero cada uno de ellos era el señor encarnado. Al poco tiempo se dice que, bueno, cuando ya fueron creciendo, el padre de Dasharatha nombró descendiente del reino, príncipe heredero, a Rama, que era el mayor, fue el que nació primero. Lo que sucedió el día de la coronación, el día antes, cuando ya Rama iba a ser coronado como príncipe heredero, una sirvienta de Kaikeyi, esa segunda esposa que era madre de Bharata, se enteró de esta coronación y fue a hablar con su patrona, que era Kaikeyi. Esta sirvienta se llamaba Mantana, que se dicen que era media jorobada, tenía como una joroba, que también representa la mente en su aspecto inferior, que le gusta meter un poco de cizaña y hacer líos, y es media jorobada también. Y le dijo a Kaikeyi que si dejaba que asumiera Rama, el hijo de Kausalya, su hijo Bharata iba a quedar dominado, y no iba a poder tener parte en el reino. Y le dijo: si no quieres ver a tu hijo Bharata como un súbdito nomás de Rama y sin poder, tienes que hacer uso de el deseo que le había prometido Dasharatha en un momento. Su sirvienta sabía de este deseo. En un momento, Kaikeyi, que era una diestra conductora de carros también, y en una batalla había salvado a Dasharatha. Lo había en una batalla en la cual Dasharatha se encontraba. Kaikeyi logró salvarlo con una intervención que tuvo en la batalla. Y Dasharatha le dijo: bueno, porque me salvaste la vida, te voy a dar, pídeme lo que quieras. Y Kaikeyi dijo: bueno, yo no lo voy a pedir ahora, voy a guardarme este don que me diste, o digamos,
deseo que me das, lo voy a guardar para el momento que sienta necesario. Entonces fue en este momento que Mantana, esta mente jorobada, convenció a Kaikeyi de que usara ese deseo que le había otorgado su esposo Dasharata y vaya a pedirle a Dasharata el día anterior de la coronación de Rama que no le dé la coronación, que lo destierre, que lo mande al destierro por 13 años y que corone como príncipe heredero del trono a su hijo Bharata. Y así fue que Dasharata, con todo el corazón herido, tuvo que cumplir con su promesa y le pidió a Rama que se destierre. Le dijo: no es un deseo mío, simplemente es una promesa que yo hice, y como esos reyes que son reyes del Dharma cumplen las promesas que dan, tuvo que, con todo el dolor de su corazón, pedirle a su hijo Rama que entregue el reino a su hermano Bharata. Y Rama, sin ningún tipo de problema, totalmente desapegado y sin ningún tipo de rencor ni hacia su madrastra Kaikeyi, ni hacia su hermano Bharata, que tampoco tenía nada que ver, cumplió. Y totalmente pacífico, se fue al bosque. Ese fue el destierro de Rama. Fueron 14 años en exilio, era lo que le pidió. Y con él se fueron Sita, que era su esposa, que era la madre divina en esa forma, Lakshmana, que era su hermano más querido y que siempre iba con él, y se fue, bueno, esos tres, Sita, Lakshmana y Rama. Pasan muchas cosas. Bharata, cuando se entera que su madre lo había colocado en el trono y había destronado a su hermano Rama, que lo amaba muchísimo, se enojó mucho con su madrastra y le fue a pedir a Rama que no se vaya al bosque, que se quedara como rey. Pero Rama dijo: no, mi padre me lo pidió, hizo una promesa, yo tengo que ir al bosque y me tengo que ir a un destierro. Y se dice que le dio sus sandalias a Bharata, le dijo: tú pon las sandalias en tu trono, ¿verdad? Y rige estos 14 años como rey. Yo estaré en el bosque, pero tú serás el rey efectivo y si colocas mis sandalias todo irá bien. Y así fue, en ese bosque se dieron muchísimas hazañas, está esto todo relatado en el Ramayana, hay muchísimos aprendizajes, hasta que se da un evento que es el que vamos a relatar hoy directamente de la escritura, que es el rapto de su esposa Sita por el gran demonio Ravana. Ravana también representa nuestra mente inferior, que tiene 10 cabezas, que son los 10 sentidos, los 10 órganos, los órganos de percepción y los órganos de acción. Ese es el gran demonio que es nuestra mente. Y vamos a ver cómo se da este rapto y qué significa. Se lo voy a leer directamente de la escritura. Este episodio se llama La Sierva Dorada. Y es un plan que, bueno, Ravana ya había visto a Sita en el bosque y se había enamorado de ella, ¿verdad? Y ya había planeado raptarla para llevarla consigo. Y para eso se alió a un Rakshasa, un demonio que era también empleado de Ravana, que se llamaba Maricha, y le pidió que se disfrazara de ciervo y que distrayera a Sita para que Sita pidiera por él y Rama vaya detrás de ese ciervo a cazarlo, y en ese momento, cuando quede sola, vamos a ver lo que pasa. Ahí vamos directamente a leer la escritura. La sierva dorada. Pero vamos a hacer un análisis de lo que significa. Todos los personajes y todo este lila, digamos, este juego. Ravana y Maricha
Llegaron al Panchavati. El Panchavati era la zona del bosque donde estaban en ese momento Rama, Lakshmana, perdón, y Sita. Ravana y Maricha llegaron al Panchavati y pronto alcanzaron la ermita de Rama, sin ser vistos. En esto son expertos los demonios. Los demonios se camuflan, están allí donde no los vemos. ¿eh? Estamos hablando de nuestra propia mente, ¿no? En rincones de la mente. Ravana ordenó a Maricha que cumpliera su cometido. Entonces Maricha, que era este demonio, se convirtió en una sierva de extraordinaria belleza. Así son los demonios, nuestros pensamientos también inferiores, ¿no? Que se van camuflando, se van convirtiendo, a veces en cosas hermosas. En este caso, el Maricha, se convirtió en una sierva de extraordinaria belleza. Su piel era dorada y resplandecía, y sus manchas plateadas. Pasando frente a la ermita de Rama, la gacela cautivó a Sita con su perfección y su resplandor. Vagaba de aquí para allá mordisqueando las hojas de los árboles y paseando en la hierba brincaba graciosamente. Sita llamó a Rama y Lakshmana y dijo: «Oh Rama, mira esa sierva, es tan hermosa, tráemela, oh amado, para que nos sirva de distracción, de entretenimiento, que pueda yo jugar con este encantador animal». Lakshmana desconfió, puesto que nunca había visto un ciervo de semejante encanto, y pensó que quizás era un demonio disfrazado, pues es bien sabido que tales seres tienen el poder de cambiar su forma a voluntad. Pero Rama pensó que no habría peligro si dividían sus fuerzas. Lakshmana le dijo Rama a su hermano: «Cuida de Sita, mientras yo doy caza a esta sierva». Rama encomendó a su hermano que cuidara a Sita y él se iba a cumplir el deseo de Sita, que era tener esa sierva. Si en verdad no es una sierva, sino un demonio, con más razón debo ir por él y matarlo. No te preocupes, puesto que bajo tu atenta vigilancia y la de Jatayu, que era un cuervo allí amigo de Rama, incluso si hubiera alguna trampa preparada, ella, Sita, no correrá peligro alguno, dijo Rama. Rama corrió detrás de la sierva, la cual desafiaba su agilidad y sus fuerzas. Llevó a Rama por todos intrincados caminos del bosque, a veces pareciendo fácil de atrapar, y en el momento que Rama se acercaba, soltando con increíble fuerza saltaba, con increíble fuerza y desaparecía de su vista. Finalmente Rama, convencido de que no era una gacela sino un demonio, se dio cuenta al final, disparó una de sus flechas que atravesó el pecho del animal. Pero ya estaba muy lejos de Sita. Maricha, entonces, pensando en la forma de ayudar a Ravana, su señor, y alejar también a Lakshmana de la ermita, antes de morir, gritó con todas sus fuerzas, imitando la voz de Rama, otros de los poderes que tienen los demonios, ¿no? Cambiar, imitar la voz. Puede ser la inteligencia artificial, que también es medio demonito y a veces hace esas cosas. Aunque también podemos hacer cosas buenas con ella, pero dice, imitando la voz de Rama, Marichi dijo: «Oh Sita, oh Lakshmana», y expiró. Entonces Sita escuchó la voz de Rama, como que hubiese sido herido en el bosque a lo lejos, ¿verdad? Pero no era la voz de Rama, era la voz del demonio, que se hacía pasar por Rama. Oyendo gritos tan angustiosos de su querido Rama, Sita temió por la vida de su esposo. Sita urgió a Lakshmana para que auxiliara a su hermano, pero Lakshmana dijo: «Sita, es imposible que Rama esté en peligro. No hay guerrero como él. Mi deber es quedarme aquí y protegerte». Rama le había dicho a Lakshmana que no se moviera de ahí. Pero Sita
para aguijonearle a Lakshmana y para convencerlo de que vaya a buscarlo, lo hirió con palabras punzantes, dice la escritura. Oh malvado, ¿acaso no te importa Rama? ¿Te complaces en su infortunio? Ya veo que lo que quieres es librarte de él para tenerme a mí solamente. Privada de Rama, me arrojaré al río Godavari. Sábelo, oh hijo de Sumitra. Lakshmana no pudo soportar aquellas injustas palabras y saludándola con las manos unidas, marchó en busca de Rama. Sita sabía que si no metía algo de esa manera, no iba a lograr que Lakshmana vaya a buscar a su esposo. Entonces Lakshmana marchó a buscar a Rama, aunque se volvió con frecuencia para comprobar que seguía segura Sita. Que tus semejantes, las deidades del bosque, te protejan, Sita, dijo Lakshmana. Entre tanto, Ravana adoptó la forma de una seta mendicante. Ravana estaba esperando ese momento que Sita quedara solo, porque él no puede de ninguna manera quedarse con Sita si llega a estar Rama o Lakshmana protegiéndola. Entonces Ravana aprovechó ese momento que estaban esperando los demonios, y adoptó la forma de un asceta mendicante, bajo la inofensiva apariencia de la túnica ocre. Así, bajo una apariencia de honradez, de la cual carecía, se aproximó a Sita. Al verla quedó herido por la flecha de Kamadeva, el dios del deseo, y se llenó de malos deseos. Sita, al verlo llegar, le ofreció las atenciones adecuadas. Sabía que no debía acoger a extraños en ausencia de sus protectores, pero no podía faltar al deber de recibir apropiadamente a un brahmin. Por eso Ravana se disfrazó de un brahmin, el cual si se enojaba podría maldecirla, o maldecir a Rama o a Lakshmana. El falso brahmin preguntó a Sita por su naturaleza e historia, y Sita le contó todo lo referente a ella, a Rama y a su destierro. Ravana clavaba los ojos en ella, cada vez más seguro de su propósito. Entonces Ravana habló sobre sí mismo. Oh Sita, aquel ante el cual tiemblan de terror todos los mundos, ese soy yo, Ravana, el mayor de todos los demonios. Desde que te he visto, oh diosa, mis esposas han perdido para mí todo su atractivo. Ven conmigo, Sita, y sé mi reina. Serás mi dueña, serás dueña de mi palacio y tendrás miles de sirvientas. Te aseguro que no lo lamentarás. Sita, indignada, le dijo: solamente soy fiel a Rama. ¿Cómo te atreves a codiciar a la esposa de Rághava? La diferencia entre el sándalo y el barro, entre el león y un gato, entre el néctar y el veneno, es la misma diferencia que hay entre tú y Rama. Entonces Ravana adoptó su verdadera forma, de colosal tamaño, como una poderosa nube de tormenta, con sus cabellos negros, su espada de león, sus dientes afilados y sus ojos centellantes. Mujer, se ve que no conoces mi fama y hechos. Yo soy Ravana, el dueño del mundo, y tú serás mi esposa. Y diciendo esto, se apoderó de Sita, tomándola de los cabellos y sujetándola de manera violenta y cruel, se la llevó en su carro. Sita lloraba desesperada, y las mismas divinidades del bosque huyeron aterradas ante tal escena. Vamos a quedar en este episodio. Después los invito y aliento a que sigan estudiando. Hay una preciosa versión del Ramayana que me pasaron de un ashram en España que se llama Krishna Kali Ashram, que tiene una página en Instagram, que después se lo puedo pasar al que quiera y me lo pide. De allí pueden seguir estudiando lo que pasó antes y lo que pasa después. Simplemente vamos a hacer ahora, para finalizar, una pequeñita lectura simbólica, una interpretación, digamos, esotérica, de qué representa todo esto, aunque interiormente nosotros al escuchar quizás no nos llegan todas estas interpretaciones, pero son arquetipos que el alma lo sabe, qué es lo que significa. De todas maneras, aquí vamos a ayudar a descifrar estas escenas y estos personajes. Entonces se dice que esta historia del Ramayana, todo el Ramayana, como todas las escrituras en realidad,
eh, no es algo que ha sucedido muy atrás en el tiempo, sino es algo que está sucediendo constantemente en nosotros, en nuestra propia mente, en nuestro propio cuerpo, ¿no? ¿Qué representa Rama? Rama representa, sabemos que es un avatar, que es Dios, representa la conciencia, el Atman, el ser, lo que somos, pero estamos olvidados. Es la divinidad que somos, la conciencia pura, el testigo silencioso, el centro inmutable, del propio ser, lo que somos, eternos, siempre dichosos. Rama significa deleite. Ese deleite está siempre en nosotros, pero hay algo que se interpone. Sita representa la mente, ¿m? Que es fluctuante. Por supuesto que Sita es la Madre Divina también, ¿verdad? Es una encarnación de Lakshmi, ¿verdad? Pero en esta escena específica vamos a interpretarla como la mente, ¿m? Que es fluctuante, que es fácilmente seducida por el mundo ilusorio. El Ramana que representa ese aspecto de la mente que se llama el ahankara, el ego, es la parte inferior, la mente que está llena de impurezas, que está llena de lujuria, de avaricia, de celos, de envidia, esa mente impura. Ravana es a su vez el ego, esas impurezas nacen del ego, que es el impostor, es lo que nos separa. ¿Mm? La ilusión de la identidad que secuestra la mente y la aleja del alma. ¿Mm? ¿Qué es Maricha? Ese demonio es moja, ¿no? Es una de las impurezas, es el engaño. Maricha se disfraza de siervo, de sierva, y engaña. ¿eh? Y la sierva dorada, ¿no? Ese color dorado, ¿no? Que representa todo lo que, los objetos, ¿no? Que brillan. Por un lado el brillo del mundo fenoménico, de los objetos, del deseo, que seduce a la mente, ¿no? Que parece que allí hay felicidad, ¿verdad? Todo lo que brilla, ¿no? Representa también el famoso oro, ¿no? Esto que dice la Biblia, Mamón, que no se puede adorar a Dios y a Mamón al mismo tiempo, ¿verdad? También representa el deseo, ¿verdad? Es ese aspecto de la mente que siempre está deseando y también son los propios objetos del deseo, que parece que brillan y van a ser fuente de felicidad. Luego tenemos un personaje que es Hanuman, que todavía no ha aparecido, no nos va a dar para estudiar todo el Ramayana, por supuesto, pero Hanuman es un personaje muy importante. Vamos a estudiar algo de Hanuman, por supuesto, el domingo que viene, que es el Hanuman Jayanti, el nacimiento de Hanuman, que es un personaje fundamental y muy poderoso. Hanuman representa la devoción. ¿eh? También representa el prana, la fuerza vital, porque él es hijo del viento. ¿eh? Y luego tenemos a Lakshmana. Lakshmana representa el intelecto, la inteligencia, también la voluntad. ¿m? Siempre alineada con el alma, con Rama, sin deseo propio. Lakshmana siempre obraba en pos de su hermano amado, ¿no? Que siempre está protegiendo. El Buddhi, en la medida que lo voy educando, este intelecto protege a la mente. ¿m? Entonces se dice, cuando el ego, Ravana, secuestra a Sita, que es la mente, sin ponerle un calificativo, es la mente en sí, ¿verdad? Cuando el ego Ravana secuestra la mente, que es Sita, el alma, que es Rama, o el Atman, el ser, se inquieta. El alma, ese aspecto divino en nosotros, que es el Atman, se inquieta. ¿eh? Hay una preciosa frase de oración también de San Agustín que dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, ese Rama siente esa inquietud de la separación, ¿verdad? Nosotros estamos también en ese aspecto de alma cuando vemos que la mente es secuestrada por el ego. Bueno, quedamos inquietos y necesitamos recuperar ese estado. ¿eh? Pero el alma, Rama por sí solo no puede alcanzar, se dice, la mente.
necesita y recuperarla, digamos, ¿no? Por eso van a intervenir Hanuman, que vamos a contar de él algunas historias el domingo que viene, que Hanuman representa la devoción, representa el amor divino y también el prana, el poder y la energía vital en acción. Entonces necesitamos intervenir, tienen que intervenir Hanuman, tiene que intervenir Lakshmana y muchos otros animales del bosque que vamos a ver. Entonces, con la ayuda de la devoción y del discernimiento que representa Lakshmana, la mente se reúne nuevamente con el alma, ¿verdad? Y el ego desaparece. O sea, la mente queda limpia, como un espejo, y de esa manera el ego se disuelve. Entonces, la mente se reúne con el Atman, con Rama, eso es lo que pasa al final, y el ego se dice que Ravana muere. Vamos a quedar aquí por unos segunditos, vamos a vaciar nuestra mente, vamos a invocar, vamos a ver de qué manera estos engaños de la mente nos distraen, nos sacan de nuestro eje. Vamos a invocar el nombre del Señor, repitiendo el mantra personal o el mantra de Rama. Om Shri Ramaya Namaha. Por unos segundos, llenándonos de devoción, que es la energía para rescatar a la mente de todos los engaños y el nombre de Dios. Vamos a repetir 9 veces el mantra de Rama. Om Shri Ramaya Namaha. 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 Om Trayambagam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Uruvarukamiva Vandhanam Mriत्योर्मुक्षीयममृतात् Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Uruvarukamiva Vandhanam Mriत्योर्मुक्षीयममृतात् Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Uruvarukamiva Vandhanam Mriत्योर्मुक्षीयममृतात् Om Shanti Shanti Shanti. Om Namah Shivaya, muchas gracias por participar. Recordamos, todos los lunes estamos estudiando el Bhagavad Gita desde el capítulo 1. Están a tiempo de incorporarse. También vamos a tener un retiro de Semana Santa en Salta, un lugar precioso, junto con Carlos Charoto y con Laura Sosa, que son directores del centro afiliado, el centro, perdón, Sadhana de Neuquén, que son de la tradición Shivananda. Va a ser del 17 al 20 de abril. Están a tiempo los que quieran anotarse, pueden pedir informes. Y el domingo que viene vamos a celebrar el Hanuman Jayanti, el nacimiento del señor Hanuman, para también completar esta preciosa historia y traer también la energía de Hanuman para nuestro beneficio, que representa la devoción, y nos da mucha fuerza para nuestra sadhana. Nos vemos entonces el domingo que viene. Que tengan una hermosa semana y final del Ramanavami con mucha conexión. Om Namah Shivaya.